Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ojalá hoy sea nuestra buena clase. Ayer por cuestiones técnicas, pues ni de una forma, ni de transmisión en vivo, ni subiendo, ni nada, pudimos empezar la sesión 1. Espero que ahora sí se pueda. La sesión 1 trata sobre la elipse. Recuerda que ya vimos parábola, ya vimos circunferencia. Vamos a empezar con la elipse, que probablemente sea la última parte del curso. Esperemos que estas 2 semanas que nos quedan de curso podamos avanzar lo suficiente como para llegar a hipérbola, pero me interesa más de que si no llegamos a hipérbola, esto sí quede lo mejor definido. Bien, pues empezamos con la definición y elementos de la elipse. Una elipse es un lugar geométrico de todos los puntos en el plano cartesiano, tales que la suma de su distancia a 2 puntos fijos, que vamos a llamar focos, es constante y mayor a la distancia entre dichos puntos. Gráficamente lo vamos a ver con este GIF. Aquí lo que vamos a observar es que tenemos una línea recta azul y una línea recta verde. Si te das cuenta, la definición dice lugar geométrico de todos los puntos, es decir, lugar geométrico es un punto y todos los puntos pues son uno a uno los que va ocupando en su camino alrededor, el camino de la elipse. Esos son los lugares geométricos, son los puntos. Y dice la suma de su distancia a 2 puntos fijos, es decir, si tú sumas la línea azul con la línea verde, que es la distancia a esos puntos fijos, los focos, esa distancia es constante, esta distancia no cambia, siempre es fija. Y es mayor a la distancia entre esos focos, es decir, la distancia que hay del foco 1 al foco 2 es más pequeña que la suma de lo azul con lo verde. Eso es lo que quiere decir que sea mayor. Esa es una característica importante, no lo olvides. Bueno, ahora pasando a los elementos de la elipse, el primer elemento importante es el centro. Ya habíamos, el centro es donde se está ubicando, o es a partir, de donde construimos todos los demás elementos, ¿de acuerdo? El centro va a tener unas coordenadas. Ya debes de estar, o ya debemos de estar acostumbrados a cuál deberían de ser esas coordenadas. Y bueno, también están los focos. Los focos son, o los estamos denotando con F y F'. F y F'. No importa tanto su ubicación, F o F'. Lo que importa es cómo los vamos a estar calculando. Y recuerda que es con ellos y además los puntos, como lo vamos delimitando, como lo vamos moviendo, es a partir de ellos que se construye la elipse. Tenemos el vértice o los vértices, que son los extremos del eje mayor. Los extremos del eje mayor, ¿sí? Es decir, lo que delimita al eje mayor son los vértices A y A'. Aquí está A', aquí está A. Entonces, desde donde está A' hasta donde está la A, una disculpa por el pulso, eso es el eje mayor y está delimitado por los vértices. Luego tenemos los extremos B y B'. Ellos son o delimitan al eje menor. El segmento entre la B y la B' es el eje menor, que es el segmento más corto de la elipse. Bueno, el segmento, digamos, vertical, más grande, pero que es más pequeño que el eje mayor, que es el segmento horizontal más grande. Entonces, esos son los elementos importantes. Uno más, la excentricidad. La excentricidad de la elipse también es importante, es qué tan alargada se encuentra la elipse. Lo vamos a ver en un momento de una manera más explícita, pero en fin, características importantes o primeros elementos son centro, focos, vértices y extremos
ellos son coordenadas. Es decir, el centro va a tener coordenadas que te gusta 0,0, 1,2, etc. Los focos son otras coordenadas. El foco y el foco primado o el foco prima son coordenadas. También tenemos los vértices que son coordenadas. Y los extremos también son coordenadas. ¿Qué no son coordenadas? El eje mayor, ese es un segmento. Entonces ese tiene una distancia, tiene una medida. El eje menor también es otro segmento. Tiene una medida, es un número completo. Y por último la excentricidad. Esa es una proporción, lo vamos a ver en un momento. Bien, lo que sigue son los semiejes. ¿Qué quiere decir semieje? Que es la mitad del eje. Ya vimos que hay dos ejes importantes, el eje mayor y el eje menor. El eje mayor está delimitado por las A mayúsculas y su semieje, es decir, la mitad del eje mayor, es la A minúscula y es la distancia que hay de uno de los vértices, el vértice A o el vértice A', al centro de la elipse. El semieje menor es B minúscula, aquí aparece en rojo. El semieje menor es B minúscula y es la distancia de uno de los extremos al centro. Y por último, que es otro elemento importante, está la distancia focal, que es la distancia del foco de cualquiera de ellos al centro. Y aquí aparece con color verde. Todas estas son distancias. El semieje mayor, si yo lo multiplico por 2, voy a tener la distancia del eje mayor, su longitud. El semieje menor B, si lo multiplico por 2, voy a tener la distancia del eje menor, la distancia total, la longitud total. Y la distancia focal, pues es una completa la relación entre los semiejes. Para calcularla necesitamos recordar el teorema de Pitágoras. En este caso, recuerda que lo colocamos de manera diferente porque aquí la A representa la hipotenusa. Entonces aquí deberíamos de acomodar de manera diferente el teorema de Pitágoras. B cuadrada más C cuadrada debería de darnos A cuadrada. Pero como la C es un cateto, la distancia focal es uno de los catetos, pues le vamos a restar al lado mayor, que es la A, le voy a restar la B, que es el lado menor, y bueno, por eso nos queda esta expresión. Esta expresión es muy importante porque es para determinar el eje focal. Entonces, que no se te olvide esta ecuación, vela anotando. Vamos a pasar ahora a más elementos de la elipse. Hablemos de la excentricidad. Aquí quiero que te des cuenta que hay 3 elipses. La primera es mejor conocida como círculo. Esto es, los focos coinciden en un punto. Aquí está. Este punto es el centro. Entonces, el círculo es una elipse, es un caso particular de la elipse, donde los focos tienen la misma coordenada, tienen el mismo punto. Mientras que las demás, pues, son las elipses comunes y corrientes que ya conocemos. La excentricidad, pues, es la proporción que hay de la distancia focal entre el semieje mayor. Los valores que podemos tener para la excentricidad van del 0 al 1. Vale 0 cuando tenemos un círculo. Ahí no existe excentricidad. Vale 1 o tiende a 1, es decir, se puede aproximar a 1 cuando la proporción que hay entre los focos y los vértices es la misma. La ecuación de la excentricidad tú la puedes calcular dividiendo la distancia focal entre el semieje mayor. Entonces, analiza la ecuación. La distancia focal entre el semieje mayor. En el círculo no hay distancia focal, la distancia es 0. Entonces 0 entre cualquier número que tú tengas va a ser 0. Por eso en el círculo la excentricidad vale 0. Aquí, por ejemplo, la distancia focal es apreciable. Desde el foco 2 al centro
es una distancia más pequeña que del centro a cualquiera de los vértices. Entonces tenemos una excentricidad que está entre 0 y 1, pero si tú la vas alargando más, fíjate cómo esta elipse está más alargada, la distancia focal desde el foco 2 al centro es muy parecida, solo hay un cacho muy pequeño que separa la distancia del vértice al centro. Entonces date cuenta que entre más alarguemos los focos, más nos vamos a acercar a que la proporción sea 1. Y bueno, eso ya nos daría que pues casi una línea horizontal, lo cual pues es otro extremo. Bien, vamos a pasar a lo importante, las ecuaciones. Vamos a tener dos ecuaciones ordinarias, como en el caso de la parábola. La ecuación horizontal, que es para una elipse horizontal, en donde quiero que notes que el semieje menor ya es lo que va a formar parte de la ecuación ordinaria, ¿sí? El semieje menor está asociado a la variable x, es decir, está asociado a la variable horizontal. Cuando eso ocurre, es que tenemos o es que se trata de una elipse horizontal. Sin embargo, cuando tenemos una elipse vertical, quiere decir que el semieje mayor, otra vez, está asociada a la y, a la y. Eso quiere decir que está asociada al eje vertical. Entonces, eso es en lo que nos debemos de fijar, dónde está asociado. También date cuenta, el semieje mayor siempre va a ser mayor que el semieje menor, que es la letra B. Entonces, el número que sea más grande en el denominador, recuerda que el denominador es el número que está debajo en una fracción, nos va a estar indicando pues de qué tipo de elipse se trata. Cuando ese número está debajo de la x, quiere decir que es una elipse horizontal. Cuando está debajo de una y, se trata de una elipse vertical. Otro dato que debes de observar, otro dato de vital importancia, es el 1. Todas las elipses están igualadas a 1 y todas son sumas, ¿de acuerdo? Son características importantes de la elipse, de la ecuación ordinaria de la elipse, ¿ok? Entonces, tienes dos fracciones, la suma de esas dos fracciones te va a dar igual a 1. Entonces, que eso no se nos olvide, que eso quede muy claro, por favor. Ahora, vamos a hablar de los elementos y las sustituciones. ¿Qué es una sustitución? Quiere decir que si yo conozco los valores en la ecuación horizontal, los puedo sustituir para obtener los elementos, ¿sí? Entonces, a partir de una ecuación ordinaria yo puedo obtener los elementos de una elipse, sea horizontal o sea vertical, y obviamente a partir de los elementos de las elipses, vertical u horizontal, voy a poder obtener la ecuación ordinaria. Para eso ocupo las sustituciones. La primera sustitución es la del centro. El centro de cualquier cosa tiene coordenadas h, k. h, k, h, k. Voy a utilizar diferentes colores. En este caso voy a utilizar el amarillo para todo lo que tiene que ver con el eje X, para todo lo que tiene que ver con el eje horizontal. En este caso, la H, ¿sí? La H se refiere al valor asociado a la variable X, mientras que la K se va a referir al valor asociado al eje Y. Entonces, el centro de una elipse tiene coordenadas h, k. El centro de un círculo es h, k. El vértice de una parábola es h, k. Entonces, esto ya lo debemos de manejar. Pues ahora sí que todos, eso no cambia ni en elipse horizontal ni en elipse vertical. Donde sí va a haber un cambio en los focos. Los focos van a ser distintos. Cuando se trate de una elipse horizontal,
quiero que notes que cuando se trata de una elipse horizontal, estás modificando el parámetro h. Para obtener los focos, necesitas conocer la distancia focal. La distancia focal es la c. Entonces, uno de los focos va a ser h más la distancia focal, coma k. Es decir, el valor asociado a la y. Y el otro foco es h menos la distancia focal y coma k. Entonces, en el caso de la elipse vertical, la h no cambia. Date cuenta que la h se queda fija, el valor de h no cambia, pero lo que vamos a cambiar es k. Le voy a sumar o le voy a restar la distancia focal correspondiente. Entonces, y en la elipse horizontal, la k no cambió. Ahora bien, vamos a los vértices. Otra vez, en los vértices, para la elipse vertical, lo que cambia es k. Le vamos a sumar el semieje mayor, ¿de acuerdo? Y va a estar en el lado asociado a la y. La k no cambia en la elipse horizontal. Date cuenta que esta no se ve modificada, lo mismo que en los focos. Mientras que en la elipse horizontal lo que cambia es otra vez h, el parámetro h. Le vamos a sumar el semieje mayor, o bien se lo vamos a restar. Lo tenemos que hacer dos veces para obtener las coordenadas. Acuérdate que aquí estamos hablando de coordenadas. ¿Dónde va a haber un cambio? En los extremos. En el caso de la elipse horizontal no hay cambio en la h, ¿sí? Donde va a haber cambio es en la k. Es decir, lo que voy a hacer es que si a la k yo le sumo y le resto el semieje menor, lo que obtengo es una elipse horizontal. Es decir, lo que obtengo son las coordenadas de los extremos. Mientras que en la elipse vertical, vemos que aquí lo que no cambia es k, lo que tiene que cambiar es el lado horizontal. Entonces, en la elipse vertical, los extremos tienen como coordenadas h más b y h menos b, k en ambos casos. Entonces, date cuenta que son coordenadas. Esto es muy importante que lo sepas manejar. Es muy importante que tengas tu formulario con este tipo de cuestiones. Y bueno, ya podemos pasar a los ejemplos. Entonces, date cuenta de una cosa, de en todo lo anterior. Si me voy muy rápido, recuerda que tú puedes repetir este video las veces que quieras, ¿de acuerdo? Es muy importante que este video, el anterior y en la diapositiva anterior y el que sigue, los puedes repetir las veces que quieras, o bien haga los ejercicios mientras observas este video. Me voy a ir paso a paso, voy a irme un poco más despacio, pero tampoco me voy a detener mucho para no hacerte más tediosa la explicación. Ok, chicos, entonces el ejemplo dice: a partir de la ecuación ordinaria obtendremos los elementos de la elipse. ¿Qué quiere decir? Que nos van a dar una ecuación y nosotros vamos a tener que obtener todos los elementos que ya vimos: centro, focos, vértices, extremos, segmentos, excentricidades y todo lo que se pueda obtener. Entonces, hay que comprender siempre lo que nos están preguntando. Y bien, aquí tenemos nuestra ecuación ordinaria de la elipse. Esta elipse en particular, la ecuación dice que x menos 3, todo eso elevado al cuadrado, entre 25 más y menos 4, todo eso elevado al cuadrado, entre 9, es igual a 1. Vemos que en el denominador, el 25 es más grande que el 9. ¿Qué quiere decir esto? Que el 25 se trata del semieje mayor. Y como está asociado o está debajo, si ustedes quieren verlo de esta manera, de la variable x, quiere decir que la ecuación que necesitamos obtener es, o la que vamos a analizar, es una elipse horizontal. La elipse horizontal
dice que es x menos h al cuadrado entre a cuadrada más y menos k al cuadrado entre b cuadrada igual a 1. Eso es muy importante. Ahora vamos a comparar elemento con elemento para identificar los valores de la variable o de las variables. El primer valor a identificar, vamos a empezar. Aquí dice x menos h, aquí dice x menos 3. ¿Dónde está la h? Está el 3. Es decir, aquí está el 3, aquí está la h. ¿Qué quiere decir esto? Que h es igual a 3. Ya tenemos identificado el primer valor. Vamos por el siguiente. Aquí dice y menos 4, aquí dice y menos k. Entonces, ¿dónde está el 4? Está la k. ¿Qué quiere decir esto? Que k es igual a 4. Ya llevamos dos valores. Con esos valores vamos a construir otros más. Vamos ahora a pasar con los denominadores. Donde dice b cuadrada, aquí está b cuadrada. También dice 9. B cuadrada, 9. B cuadrada, 9. ¿Sí? Y donde dice en la a cuadrada sale 25. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a cuadrada es igual a 25. Si calculamos su raíz nos va a dar que a es igual a 5 y b cuadrada es igual a 9. Si calculamos su raíz nos queda 3. Ya tenemos esos elementos y con estos 4 valores, bueno, 6 valores, los cuadrados y sus respectivas raíces, vamos a construir el resto de los elementos que nos falta. Vamos a empezar con el centro, que es lo más sencillo. Bueno, vamos a empezar mejor con la c cuadrada. Vamos a calcular pues la distancia focal. Recuerda que la distancia focal también es muy importante, nos va a ayudar a calcular los focos, ahora sí que las coordenadas de los focos, y nos va a ayudar a calcular la excentricidad. Entonces la distancia focal está dada por a cuadrada, ¿sí? A cuadrada, aquí tenemos a cuadrada menos b cuadrada, y ahí está b cuadrada. Entonces aquí está b cuadrada, aquí está b cuadrada. Sustituimos sus valores. A cuadrada vale 25, aquí está. B cuadrada vale 9, aquí está. 25 menos 9, 16. Entonces c cuadrada equivale a 16 y si sacamos su raíz cuadrada nos va a dar 4. ¿Qué era la c? La distancia focal. Tenemos que la distancia focal, la distancia del centro a cualquiera de los focos de la elipse, es igual a 4. 4 unidades, 4 metros, dependiendo de si es un problema, las unidades que nos dé el problema. En este caso vale 4 unidades de longitud. Bien, ahora sí, el centro. El centro tiene coordenadas h, k. Ya sabemos cuáles son h y cuáles son k. H dijimos que vale 3, entonces donde está la h voy a colocar el 3. Y la coordenada k se va a obtener del valor de k. K vale 4, aquí está, k vale 4, entonces donde dice k voy a poner el 4. Ya tenemos el centro de la elipse. Vamos ahora a obtener los diferentes focos. El primer foco me dice que es h más c. Conozco h, sí, vale 3. Conozco c, ya la calculamos, vale 4. Entonces, esto es muy importante de distinguir. La c cuadrada es 16, pero su raíz cuadrada, la c, vale 4. Entonces, este 4 es el que vamos a sustituir en el valor de c. Mientras que la h se queda como h con valor igual a 3. Entonces tengo que 3 más c, k. Esto es 3 más 4, 4. El otro 4 es diferente o es un valor diferente, es el valor de k. Entonces no los vayas a confundir. Lo que nos queda es que un foco es h más c. Esto sería
3 más 4. Y 3 más 4 es 7, mientras que la K no cambia. K siempre va a valer 4. Entonces el primer foco tiene coordenadas 7,4. El segundo foco es H menos C, K. Va a ser 3 menos 4. 3 menos 4 recuerda que el negativo es mayor, por lo tanto se queda su signo. Y nos va a quedar menos 1. Entonces 3 menos 4 es menos 1. El segundo foco tiene coordenadas menos 1,4. Vamos con los vértices. El vértice va a ser el primero, H más A. Ya no ocupamos la C, ahora solo nos vamos a fijar en las A. H ya lo tenemos, vale 3. A también lo conocemos, vale 5. Ok, no ocupamos A cuadrada, ocupamos A. A vale 5. Recuerda que este 5 salió de sacar la raíz cuadrada de 25. Entonces H más A es 3 más 5. Esto nos va a dar 8. ¿De acuerdo? Y la K no sufre cambios. K ya habíamos dicho vale 4. Entonces el 4 se queda. La primera coordenada, el primer vértice es 8,4. El segundo vértice, el A', es H menos A. Ahora vamos a hacer una resta. Otra vez, H vale 3. A vale 5, a 3 le quito 5, llego a menos 2. La K no se movió para nada, entonces sigue siendo 4. Entonces ya tenemos los puntos de los vértices. El primero es 8,4, el segundo menos 2,4. Por último, los extremos. Aquí los extremos sí van a modificar a la variable K. La K ya la conocemos, vale 4. ¿Sí? Ha valido 4 todo este tiempo. Vean cómo no la hemos cambiado. K vale 4, K vale 4, K vale 4. Entonces aquí es K más B. B también ya lo conocemos. B vale 3. ¿Sí? B vale 3. ¿De dónde lo sacamos? De B cuadrada, que es 9. ¿Sí? Ahí lo estamos asociando. La raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces K más B va a ser 4 más 3. Entonces los extremos van a tener de coordenadas H, K más B. H vale 3, K más B, 4 más 3 es 7. Entonces el primer extremo es 4 más 3. El primer extremo es de coordenadas 3,7. El segundo es H, K menos B. Otra vez, K vale 4, B vale 3. Entonces, 4 menos 3 da 1. Y esa sería la coordenada del segundo extremo. Es decir, las coordenadas de B' serían 3,1. Ya solo nos falta un parámetro, la excentricidad. Recuerda que la excentricidad E es igual a la distancia focal entre el semieje mayor. Esto es la distancia focal, la calculamos y la distancia focal nos dio 4. Aquí está el 4, entonces aquí está C, ahí está el 4. Entre A, otra vez A vale 5, 4 entre 5, nos queda una excentricidad de 4/5 o en decimal de 0.8. Todo esto sería tu procedimiento. Tu procedimiento inició en identificar qué elipse es. En este caso identificamos que era una elipse horizontal. ¿Por qué? Porque el 25, que es uno de los valores, era mayor o es mayor que el 9. Entonces el 25, al ser mayor, se trata del semieje mayor. Y como el semieje mayor está asociado a la letra X, se trata de una elipse horizontal. Ya que conoces qué ecuación vas a usar, en este caso la de la elipse horizontal, su ecuación ordinaria, vamos a sustituir los valores que tenemos o que podemos sacar de acuerdo a esa ecuación ordinaria.
Sacamos la h, sacamos la k, sacamos el semieje mayor al cuadrado y obtuvimos su longitud, el semieje menor al cuadrado y obtuvimos su longitud. Estos valores los sustituimos en diferentes ecuaciones. Para la distancia focal ocupamos c cuadrada igual a cuadrada menos b cuadrada. Es donde ocupamos los cuadrados. 25 menos 9 nos dio 16. Eso es c cuadrada y le saco su raíz para obtener la c. Ya por último vamos sustituyendo en cada uno de los puntos. En el centro, en los focos, en los vértices, en los extremos y por último en la excentricidad. ¿Qué nos faltaría? Ya nada más hacer el resumen. Los resultados de la elipse con ecuación x menos 3 al cuadrado sobre 25 más y menos 4 al cuadrado sobre 9 igual a 1 tienen como información lo siguiente. Semieje menor vale 5. Todo el semieje mayor vale 5. Todo el eje mayor vale 10. Acuérdate que el semi quiere decir mitad. Entonces, si yo te pregunto cuál es el eje o cuál es la longitud del eje mayor, si tú tienes la longitud del semieje, lo multiplicas por 2 y tienes la longitud del eje mayor. Entonces, otra vez, semieje mayor vale 5, eje mayor vale 10. Semieje menor vale 3, eje menor vale 6. Distancia focal 4, excentricidad 0.8. Las coordenadas. Coordenadas del centro 3,4. Coordenadas del primer foco 7,4. Coordenadas del segundo foco menos 1,4. Coordenadas del primer vértice 8,4. Del segundo vértice menos 2,4. Y coordenadas del primer extremo 3,7. Esto ya es en lo vertical. Y del segundo extremo 3,1. Por favor, repite esta parte del video las veces que tú consideres necesarias. Si además de haber repetido el video, si además de intentarlo sigues teniendo dudas, recuerda que en la sección de la tarea podemos tener una comunicación vía chat. Tú me mandas donde vayas avanzando y donde estés atorado, lo encierras en la foto. Ahora sí que encierras en tu cuaderno en qué paso te estás atorando y yo te ayudo a resolverlo. Son 2 ejercicios que están de la elipse. Tienes tu ecuación de la elipse, tienes que obtener todos estos elementos. Si te das cuenta son 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 elementos que tienes que calcular. Parecen bastantes, pero espero te hayas dado cuenta, solamente es hacer una sustitución, ¿sí? Solamente es hacer unos cuantos despejes. Entonces, en la sección de los resultados de tu tarea, ahí vamos comentando las dudas, te las resuelvo de manera personal. Por el momento es todo, pueden salir a recreo. Nos estamos viendo en la próxima sesión.